Estimados amigos, mi nombre es Ana Calderón Sumarriba, cursé la maestría de Derecho Procesal en la Universidad Nacional del Rosario con el doctor Adolfo Alvarado Belloso, obtuve el doctorado en dicha universidad y en esta ocasión trataremos el tema de la exclusión de la prueba prohibida. Una característica fundamental del Estado Constitucional de Derecho, además de la eficacia normativa de la Constitución, la eficacia de los derechos fundamentales, es justamente el control del poder. Y si tuviéramos que considerar esta idea dentro del marco de las reformas procesales en materia penal en Latinoamérica, veremos de que hay un constante control de los actos que desarrolla el Ministerio Público durante la investigación. Es así que el control es ejecutado y realizado por el juez, que es conocido en algunos lugares como juez de garantía, juez de tutela y en el caso peruano el juez de investigación preparatoria. Justamente este juez tiene como labor fundamental el tener que controlar la legalidad de los actos de investigación que desarrolla el fiscal, principalmente cuando está de por medio o está siendo pasible de ser afectado a algún derecho fundamental. Es así que existirá un control sobre las diligencias preliminares que involucren detenciones preliminares, intervención de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria, pero además existe el control del debido proceso y la búsqueda del respeto y eficacia de los derechos fundamentales, incorporándose dentro del ordenamiento procesal penal figuras como la acción de tutela en pro de hacer valer los derechos fundamentales del imputado, pero además el control sobre algunos actos que se desarrollan durante el proceso como excepciones, pedidos de medidas de coerción, pedidos de medidas de protección. Justamente dentro del marco del control hay que ver que se han instaurado una serie de audiencias a lo largo del proceso destinadas a este fin. El control de legalidad y el control de debido proceso y sobre el cumplimiento y observancia de los derechos fundamentales se puede observar, por ejemplo, en el control de plazos, en el control del requerimiento de acusación o requerimiento acusatorio, el control de sobreseimiento, el control de la prisión preventiva. Pero ahora nos vamos a detener en el tema de la prueba. Y efectivamente, el derecho a probar o la prueba en general era vista como un mecanismo o un instrumento dentro del proceso penal para determinar la verdad o determinar más que la verdad, podríamos decir, establecer la certeza en el proceso penal respecto al delito y la culpabilidad. Sin embargo, hoy día, en el marco del derecho constitucional, se considera como un contenido implícito del debido proceso y se habla de un derecho complejo. El derecho a probar, que involucra el derecho a ofrecer medios de prueba, el derecho a que estos sean admitidos y actuados debidamente, a la conservación de la prueba y a la valoración debida de la prueba. Dentro de este marco, el derecho a probar también vamos a ver que tiene ciertos límites. No es que uno pueda ofrecer los medios probatorios en cualquier momento, no es que uno pueda actuarlos de cualquier manera. Si es que vamos a ofrecer y actuar pruebas durante el proceso, es que vamos a tener que cumplir con ciertos requisitos y hacerlo en determinadas oportunidades que el proceso ofrece. Justamente uno de los límites y que va a tener que ser materia de control, tiene que ver en la parte del ofrecimiento en cuanto a considerar que cada una de las partes, el Ministerio Público o la defensa, deberá ofrecer prueba pertinente, útil y conducente, y justamente el juez realizará un control sobre dichos aspectos a efectos de decidir si se admiten o no para su actuación durante el juicio. Dentro de la evaluación que se tiene que realizar sobre el tema probatorio, aparece el tema de la prueba prohibida, justamente como aquella situación en la cual la prueba ha sido obtenida, que normalmente esto es a nivel preliminar dentro del marco de un proceso penal, vulnerando derechos fundamentales como la intimidad, el secreto de las comunicaciones o tal vez el debido procedimiento. Es así que surge el concepto de prueba prohibida, prueba ilícita o prueba ilegítima, que en nuestros ordenamientos procesales se consagra a partir de la idea de que debe ser excluida y no tomada en consideración al momento de tomar la decisión o expedir sentencia. Justamente el momento, como dijimos anteriormente, se da en
en la situación en la que se busca evidencia en los primeros actos de investigación que desarrolla normalmente la policía bajo la dirección del fiscal. Es ahí donde la desesperación de buscar tener un caso es que se pueden cometer algunos excesos y no observar algunas reglas básicas en la investigación, y es en esta oportunidad en que puede surgir la prueba prohibida. Justamente al producirse la prueba de esta naturaleza es que pueden aparecer distintas tipologías. Puede haber la prueba ilícita directa y la prueba ilícita por derivación. Cuando nos referimos a la primera, es que es por sí misma, es que está afectada por la vulneración de algún derecho o garantía básica del procedimiento. Y cuando hablamos de la prueba ilícita o ilegítima por derivación o indirecta, es cuando se forma el árbol del fruto envenenado o fruta prohibida o malograda, en donde la prueba tronco, la prueba principal, de la cual se derivan otras pruebas, ha sido afectada justamente por las vulneraciones que acabamos de indicar. En esos casos se prevé la posibilidad de exclusión. En el título preliminar del Código Procesal peruano se prevé el que la prueba prohibida sea excluida del material probatorio a manera de sanción. En el Perú se discutió sobre la naturaleza de esta medida. Es así que hay dos tendencias: aquella que sigue la influencia norteamericana de considerar la exclusión de la prueba prohibida como un medio o un mecanismo para disciplinar a la autoridad, y la otra que considera que la exclusión probatoria no es otra cosa que un derecho fundamental contenido en el debido proceso. En nuestro país se optó, a partir de una sentencia que emitió el Tribunal Constitucional en un caso de interceptación de las comunicaciones por tráfico de influencias, que la exclusión de la prueba prohibida sea considerada como un derecho fundamental. Es así que luego se discute en qué momento es que se puede producir la exclusión, cuál es la oportunidad para excluir. En el Perú, a nivel de la jurisprudencia, se ha establecido que el momento más adecuado para excluir la prueba prohibida es en el momento de la sentencia, justamente cuando a nivel del juicio se puede evidenciar las irregularidades o las afectaciones que se puedan haber cometido en la obtención de los elementos de convicción que más adelante se convertirán en prueba y que han sido ofrecidos por el Ministerio Público, normalmente que constituye la prueba de cargo de la Fiscalía. Es ahí, en el desarrollo del juicio, en donde se evidencian estas irregularidades, como por ejemplo cuando los policías que participaron en la obtención de dichos elementos de convicción son citados como testigos y evidencian que se dejó de lado ciertas garantías como la autorización previa del juez, o que la persona que fuera intervenida fuera previamente informada de los derechos que le asisten y los cargos que se formulaban en su contra. Es así que en el Perú se establece que el momento de exclusión deberá ser al momento de sentenciar, cuando el juez, en la evaluación de todo el caso y de la justicia del caso, pueda considerar la exclusión de la prueba y eventualmente recurrir a la ponderación cuando en casos como por ejemplo el caso de Abimael Guzmán, que supuso la obtención de medios de prueba vulnerando algunos derechos, tenga que tener que balancear y prevalecer un principio o un valor constitucional sobre otro. En este caso, la exclusión de la prueba prohibida en relación a la necesidad de castigar delitos que han afectado la seguridad del Estado o la seguridad pública. Justamente cuando trabajamos el tema de la exclusión de la prueba prohibida, viene a tratarse la constante discusión o debate entre el garantismo y la búsqueda del eficientismo, de la eficacia punitiva. Y es que si nosotros decidimos la exclusión probatoria, podríamos estar desbaratando la tesis de la Fiscalía y todo el acervo probatorio o buena parte del acervo probatorio de cargo, justamente porque no ha sido válidamente actuado. Si fuese así, si optamos por ese camino, estaremos apostando por un Estado que hace que los derechos valgan, y un Estado en el que efectivamente los derechos tienen efectos
en el sistema jurídico. Pero al contrario, si es que optamos por sacrificar la garantía y optar por condenar con prueba que fue obtenida ilícitamente, que afectó derechos fundamentales, entonces no nos interesará obtener los resultados por cualquier medio y a cualquier precio. Gracias por su atención.